ahí pendientes de ingresar que los acompañen para iniciar, dándole pues el agradecimiento al maestro Pedro por acompañarnos, por aceptar la invitación. Pienso que los proyectos igual hay que darles consistencia. La intención de este proyecto de aula abierta es poder generar espacios de disertación, de conversación académica, para que podamos ampliar los horizontes del conocimiento desde todas las perspectivas. Decirle que dentro del proyecto de rectoría, una de las propuestas iniciales es complementar los ciclos de formación curricular, que las actividades no se limiten solamente a la aula de clase, sino que también podamos complementar esos saberes desde las proyecciones también del conocimiento, de la formación integral, de la literatura, de todas las competencias pues, complementarias que pueden aportar. Sabemos que su amplio recorrido, además de su vinculación con la institución desde esta proyección escritural, ha sido significativa, y pues lamentamos que el auditorio esté un poco vacío, pero pienso que tendremos otras oportunidades para poder aprovechar esta experiencia suya. Siempre bienvenido de parte de este rector, un servidor más, y esperemos deleitarnos acá con la charla y conversación que nos pueda suscitar. Ya nuestro vicerrector de docencia hará la presentación académica y espero que todos lo disfruten también. Muchas gracias por la asistencia. Buenas tardes. Bueno, en nuestra primera aula abierta del 2025 tenemos el gusto de contar con la participación del docente investigador Pedro Agudelo. Además, Pedro es uno de nuestros autores más representativos del Fondo Editorial IWE. Esto nos garantiza entonces que en la próxima hora seguramente podríamos tener un deleite, especialmente con el título Paisajes de Escritura, Tiempo, Creación y Palabra, el cual nos permitirá entonces acercarnos a sus obras, las cuales están igualmente disponibles en el ingreso al auditorio. Voy a leer algunos datos de nuestro invitado. Pedro Agudelo Rendón es artista y escritor. Entre sus libros se destaca América Pintoresca, Tulipanes en la Noche, Paisajes de Papel, Díptico, 1, 2, 3, Las Palabras de la Imagen, Lector, Víctima de Textos, Cuerpo Enmarcado, Cuadros de Ficción, El Justo Medio, entre otros. Y próximamente de nuevos títulos nombrados Signos de Cristal y La Suma de las Fantasías, que se publicarán bajo nuestro sello editorial IWE. Su obra artística se ha expuesto en Colombia, España, Estados Unidos e Italia. Ha realizado ilustraciones para publicaciones literarias y académicas, y su trabajo audiovisual ha sido incluido en muestras y festivales nacionales e internacionales. Entre sus reconocimientos están el Premio Literario Casa de las Américas, el Premio Internacional de Cortometraje categoría documental, Premio Nacional de Poesía José Santos Soto y el Premio Nacional de Ensayo Literario. Ha sido finalista del Premio Nacional de Poesía y ha sido merecedor de la beca de Creación Artística Colombia, una residencia artística en Angar, España, y una mención especial en el Premio Internacional de Literatura Fundación CELAR Venezuela, entre otros. Es miembro y cofundador de los colectivos artísticos Palincesto, Grupo Interdisciplinario de Artes y de Negro Colectivo. Es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, miembro del Grupo de Estudios Literarios EL, en la línea de Literatura Comparada, Relaciones entre Arte y Literatura, de la Universidad de Antioquia, donde también es catedrático. Así damos la bienvenida a nuestro invitado, que hoy nos trae una charla, como anteriormente les mencioné, denominada Paisajes de Escritura, Tiempo, Creación y Palabra. Profesor, muchas gracias. Bienvenido. Bien, buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar diciendo que agradezco mucho este espacio y poder compartir con ustedes en la tarde de hoy. Me intimida un poco la presentación, no sé si cumpla las expectativas que tienen, por lo menos de lo que mencionan al inicio, pero
intentaré hacer una presentación sobre la idea que cubre algunos de los textos que se han publicado acá en el fondo editorial. Bueno, tenía también como una pregunta muy simple, muy sencilla para el día de hoy, pero con la presentación ya me avasalla un poco la idea, y la pregunta es muy simple, ¿qué es la escritura? Es una pregunta simple para una respuesta muy compleja, y sobre eso quisiera pues como centrarme en esta tarde. Quisiera iniciar dando un agradecimiento muy especial a la institución universitaria de Envigado, al señor rector, a las directivas, un agradecimiento muy especial también a LADES por todo el acompañamiento en el proceso editorial, y a todo el equipo pues, de la editorial y de la universidad. Voy a hacer una presentación, como les decía, bajo este título, Paisajes de escritura, tiempo, creación y palabra. Eso implica diferentes elementos que obligan a pensar un poco y a reflexionar un poco sobre varios niveles, el nivel de la escritura y el nivel de la lectura. Y quisiera empezar con la lectura de un fragmento de uno de los textos publicados acá en el fondo editorial. Ese es el orden de lo que quiero desarrollar el día de hoy. Voy a hacer una lectura comentada de lo que preparé para esta presentación, bajo esa idea que les mencionaba, esa pregunta que parece simple pero que tiene cierta complejidad, ¿qué es la escritura? Y otra tal vez muy personal, y es ¿por qué escribo? Pero es una pregunta que quiero que acojamos todos: ¿por qué escribimos? O ¿por qué, digamos, nos acercamos a la escritura de una u otra manera? Y como les decía, quisiera empezar con un fragmento de un texto que aparece en este libro. Se titula Caperucita y el Lobo. Seguramente conocen el cuento. Caperucita y el Lobo es el título, entre paréntesis un subtítulo: La historia antes de la historia. Caperucita dijo su nombre mientras devoraba una a una cada letra. Ella supo del vestido rojo, de la capa de seda, de la capucha de algodón y del fieltro que se enredó en el bosque, y supo del lobo que danzaba solitario en la noche mientras la leche crecía en el vientre de la luna. Supo de la noche en que el alma fiera quiso besar sus labios de azúcar. Ella supo de la trampa de la abuela, del cazador furtivo, de las pisadas fingidas. Adivinó el engaño, el camino hecho de flores artificiales que la deslumbrarían a su paso. Supo de la canastita cubierta de pergamino, de los pastelillos que no eran de hojaldre ni tenían huevo ni harina, de las fresas salvajes que se dejaron arrancar sin resistencia, y de las púas de las ramas que la sostenían y que, por primera vez, no rasguñarían su piel de alabastro. Supo de las palabras fingidamente amorosas de su madre, de esas palabras almidonadas con sustancias ocultas. Se enteró de la extraña ausencia de su padre, de un hermano engreído que nunca había vivido con ellos. Supo que su nombre era falso, que su madre la engañaba con cuentos de fantasía, que esa tarde su abuela no estaría en la casa de la montaña, y que si acaso estaba, no sería ella. Inicio con este cuento porque en este libro hay varias versiones de Caperucita, y en otro libro que mencionaremos quizás más adelante hay otras versiones de Caperucita, y que implican, digamos, un poco ese juego con la literatura que nos conduce a esa pregunta sobre la escritura y sobre lo que quiero comentar o conversar con ustedes esta tarde frente a esa idea de lo que es escribir o lo que es leer y escribir. Vamos a empezar entonces con el primer punto de la charla, que es la escritura, y quisiera empezar diciendo lo siguiente, que esta tarde quiero compartir con ustedes estas ideas sobre lo que es escribir, sobre lo que es escribir y establecer relaciones entre arte y literatura, sobre lo que es leer o leer un poco sobre arte y literatura. Sobre este tema podríamos decir que han tratado muchísimos escritores y filósofos, por ejemplo, como Bachelard o Gadamer, poetas como Paul Valéry, teóricos como Umberto Eco. Hay una autora sumamente interesante que se llama Aurora Pimentel, y ella plantea una idea sobre
la escritura, que es bien interesante, y es cómo se construye a través de cuadros de ficción que van creando de una forma particular los modos de construir el universo escrito. Quiero partir de una pregunta muy simple en su formulación, pero a la vez muy compleja en su resolución. La pregunta es esta: ¿qué es escribir? Esta pregunta me lleva a otra pregunta: ¿por qué escribo? Para la primera pregunta tengo esta hipótesis: la escritura es un paisaje de emociones, de memorias, diálogos y experiencias. A esto podemos agregar algo más académico: quien escribe, lee; quien escribe, investiga. Es decir, la escritura no solo es inspiración, nada surge de la nada, parafraseando a Bachelard, o para decirlo en términos más literarios y filosóficos, el lenguaje edifica lenguaje, el habla produce habla, la escritura produce escritura, o bien la literatura en el sentido borgiano no es más que una cadena infinita de textos en los que unos se refieren a otros. O sea, la literatura es un efecto de la literatura. Recuerden ustedes uno de los planteamientos más importantes justamente de Heidegger a principios del siglo XX, en el que plantea esa idea. ¿Quién habla? El habla. O lo que dice Borges, ¿no?, cuando habla sobre el concepto de literatura. Finalmente, si uno mira la obra de Borges, uno lo que encuentra es que él está hablando permanentemente de la literatura en todos los casos. Desarrollemos un poco más esta hipótesis. La escritura es un paisaje de emociones, de tiempo, de imaginarios, de memoria, de diálogos y conversaciones, de experiencias. Transitamos por los recuerdos, en ocasiones como por un paisaje de sueño. Caminamos por los senderos de las palabras empedradas de letras y sonidos llenas del murmullo incesante de los afectos, los perceptos y las sensaciones. Entonces, sin saberlo, ingresamos al pasillo del ensueño, como si Bachelard nos llevara de la mano por los pasadizos secretos de la literatura para descubrir de qué están hechas las historias y los poemas. Están hechas, quizás nos diga el poeta, de emoción. Están hechas, nos diría el fenomenólogo, de la materia de la que se hacen los sueños. Están hechas de razón, diría otro filósofo. Nosotros diremos, están hechas de memoria e imaginación, que es un poco de ensueño y un poco de razón. Esto es así porque cuando el escritor recuerda, algo acontece en el mundo, pero no solo acontece algo cuando el escritor recuerda, algo también lo afecta. Para decirlo en clave rickeriana, a veces traer un recuerdo a la memoria es considerar que ese recuerdo no es mío, es suponer que quien rememora ya está muerto y entonces el recuerdo resulta algo póstumo a la emoción que lo produjo. En otras palabras, al transitar por el camino empedrado, recuerden el pánico que produce, por ejemplo, la hoja en blanco o la pantalla en blanco, pues hoy día, ¿no? Cuando estamos ahí delante de esa pantalla en blanco, me alejo del afecto para escribir. Pues al escritor solo le queda el recuerdo por imaginar. Al escritor solo le queda el recuerdo por imaginar, no el recuerdo de la emoción, sino el recuerdo por imaginar. Esto no supone un alejamiento absoluto del sentimiento rememorado, pues también el afecto es necesario para propulsar el sentido de lo escrito. Escribir no significa domesticar las palabras. Esto es interesante porque en general cuando se piensa en escribir, o se piensa en un escritor, o se piensa en el oficio de escribir, se piensa que el escritor debe domesticar las palabras. Y lo que voy a plantear es justo lo contrario. Escribir no significa domesticar las palabras, sino más bien la escritura es el ejercicio de la indomesticación. Si domestico la palabra será como las otras palabras, como las palabras corrientes, como las palabras que usamos todos los días, tanto para comprar el tiquete del metro o para hacer un pedido a domicilio o hacer una petición formal en un banco. Por eso los formalistas rusos hicieron la diferencia entre lengua literaria y poética y lengua rústica. Al escribir me salgo de alguna manera del lenguaje para volver a él. Para ser más preciso, entro y salgo del código de la lengua para escribir lo que sé con las palabras que sabemos todos. Pero para decirlo de otra manera, ¿no? Podríamos plantear, ¿no? Al escribir, ingreso en el ejercicio de desdoblar las palabras para doblarlas de otra manera. Entro al lenguaje, lo desdoblo, lo doblo de otra manera.
Mario Montalbetti, que es un teórico del lenguaje, tiene un libro. Bueno, el libro me parece, bueno, el título me parece mejor, Todo hombre es una isla. Es un título maravilloso. Yo creí cuando lo vi que era un libro de poesía, y no, es un libro de lingüística, pero es lindo. Todo hombre es una isla. En este libro, Montalbetti dice que nos quedamos con ciertos versos o ciertos poemas porque hay algo en ellos, un sobrante, que no logró cerrar y que por ello mismo se mantiene vivo, reacio a la servidumbre de un significado impuesto desde afuera. Dicho de otra manera, la incomprensión de un poema o su comprensión incompleta mantiene vivo el poema en nuestro corazón, en nuestra alma. No sé si les ha pasado, pero a veces uno recuerda un poema y no sabe por qué lo recuerda. O pensémoslo con música, a veces recordamos una melodía, una canción, y no sabemos exactamente por qué lo recordamos. Es un poco eso lo que está planteando Montalbetti acá, o sea, el sentido no se cierra realmente. A mí me pasa con un par de poemas, ¿no? Bueno, con varios poemas, pero por lo menos con estos dos. Me pasa, ¿no? Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. O el otro, del escritor colombiano, entre el mínimo incendio de la rosa y la máxima ausencia del lucero, se quedó tu recuerdo prisionero viviendo en cada ser y en cada cosa. ¿Sí? No sé por qué recuerdo sus poemas o por qué recuerdo fragmentos de sus poemas, pero tiene que ver, en el sentido que lo plantea Montalbetti, tiene que ver con justamente esa construcción de sentido que parte de un sinsentido también a la hora del recuerdo y la emoción de ese recuerdo. Hay algo en estos poemas, como en otros que guardo, que me afecta y que hace que pervivan en mí, aunque lea otros muchos libros de poesía. Y domesticar es negar, de cierta manera, la domesticación que parece neutral en las palabras, o natural en las palabras. Desdomesticar, por otra parte, invierte el sentido de la domesticación. Entonces, al escribir, podría decirse, vuelve el escritor al origen de la palabra para revelarse con B ante ella y buscar lo que la palabra puede revelar con V desde otro lugar. Para esto no se necesita nacer en un lugar específico, sino salir, como dice Augusto Monterroso en un bello libro que se llama Literatura y Vida, salir de ese lugar, fugarse de ese lugar, sea física o mentalmente. La cita de Monterroso es la siguiente, que además es un maravilloso escritor que reflexiona justamente sobre el ejercicio de la escritura y de la lectura. Dice Monterroso: el pequeño mundo que uno encuentra al nacer es igual en cualquier parte en que se nazca. Solo se amplía si uno logra irse a tiempo de donde tiene que irse, físicamente o con la imaginación. ¿Sí? La lectura y la escritura también, pues, que es de lo que estamos hablando hoy, pero la lectura también, ¿no? Permite eso, ¿no? Que uno pueda viajar a través de la imaginación. Bien, voy en este momento entonces a pasar a la segunda pregunta. Nos va a rendir el tiempo para que conversemos al final. La pregunta es: ¿por qué escribo? Esa es la segunda pregunta. La tesis, bueno, pues ustedes verán que no traigo preguntas ni tesis muy intrincadas, pero que trato de tejer con algunas de las experiencias de algunos escritores. Esta pregunta parece también muy simple: ¿por qué escribo? Y la tesis más simple. La tesis que quiero plantear aquí es que la escritura es el en vez de la vida práctica. O sea, a veces se piensa que el filósofo, y de hecho eso es una de las cosas que uno a veces encuentra frente a las formas en que operan algunos escritores: el escritor debe o necesita cierta soledad para escribir, etcétera, a diferencia, digamos, de otros oficios. Y eso pareciera que en ese caso la vida práctica se suprimiera en la vida del escritor. Y lo que estoy planteando acá es un poco lo contrario, que la escritura es el en vez de la vida práctica, y en esto estoy siguiendo también digamos, me inspiro más bien en una idea de un escritor, un gran escritor mexicano, que es Gabriel Said, con Z, que plantea también un poco esa relación entre el arte y la vida práctica. A veces se piensa que el artista debe suprimir la vida práctica para poder enaltecer la obra de arte, y él plantea algo diferente, ¿no?
plantea una relación entre ambas cosas. Entonces, retomo, la escritura es el en vez de la práctica, esa sería la tesis, la imagen del deseo. Si arranco la vida práctica de la escritura, no hay escritura, no hay arte. Humberto Eco confiesa lo siguiente acerca del nombre de la rosa. Recuerdan que él escribe el nombre de la rosa y luego escribe otro librito que se llama Apostillas al nombre de la rosa. En Apostillas al nombre de la rosa, él confiesa lo siguiente. Esto tal vez no sea lo más importante de ese libro, pero para el día de hoy me pareció lo más importante. Él dice esto: escribí una novela porque tuve ganas. O sea, uno porque escribe. Él dijo, escribí una novela porque tuve ganas. O sea, un día Humberto Eco, contextualizo un poco, Humberto Eco es uno de los más importantes semiólogos del siglo XX. En vida tuvo, hace mucho tuvo más de 30 honoris causa y es considerado uno de los tipos más importantes en el ámbito de la teoría del signo. Entonces es un teórico, tiene muchos libros dedicados, digamos, a investigaciones estéticas, y un día le dieron ganas de escribir una novela y la escribió. ¿Sí? Entonces por eso me parece sumamente interesante esto, ¿no? Escribí una novela porque tuve ganas. Esta confesión de uno de los teóricos del signo más importantes del siglo XX me recuerda la respuesta que le di alguna vez cuando alguien me formuló esta pregunta: ¿por qué escribes? Escribo, le dije, porque escribo. Ya. Esto no se diferencia mucho de lo que dice Eco, ni mucho de lo que me dijo alguna vez una amiga que también escribe textos académicos. Escuché alguna vez esta afirmación. Ella me dijo lo siguiente: escribo para que mis amigos me quieran más. Hay quienes escriben para que los textos no sean leídos, por ejemplo Kafka, ¿sí? O para que sus libros sean lanzados al fuego, por ejemplo Sábato. Recuerden que cuando Sábato escribe la novela que lo lleva a la fama, él la termina de escribir y la lanza al fuego, la esposa la recupera y luego se vuelve en un escritor muy reconocido. En fin, o sea, hay muchas historias de este tipo. En cualquier caso, lo que encuentro de común en todas estas razones es la misma: uno escribe para escribir. O como me dijo alguna vez mi sobrino menor cuando yo le pregunté algo absurdo en mi intención de comprenderme, no de comprenderlo a él, de comprenderme: ¿por qué juegas? Y mi sobrino, tenía 5 años, me dio esta maravillosa respuesta: porque sí. ¿Por qué juegas? Porque sí. Esa respuesta es la mejor respuesta. ¿Por qué se ama? Porque sí. ¿Por qué jugamos? Porque sí. ¿Por qué escribimos? Porque sí. Hay un goce, por supuesto, algo deleitable, algo que es fin en sí mismo en la escritura. Dice Octavio Paz en La llama doble. En el poema, el lenguaje se desvía de su fin natural. El fin natural que podría ser la comunicación, ¿no? ¿Para qué sirve el lenguaje en lo cotidiano? Para comunicarnos. Y en el poema, en la literatura, en el lenguaje poético, esa función del lenguaje se desvía, que es lo que está planteando Octavio Paz. O para decirlo en términos de lo que expresé anteriormente, el lenguaje se desdomestica. Si tuviéramos que brindar una respuesta más académica a la pregunta, tendríamos que decir, siguiendo también a Humberto Eco, que el ser humano es por naturaleza fabulador. Esa sería una respuesta, digamos, más expedita en términos académicos. O en palabras de Mauricio Vélez Upegui, otro gran académico, podríamos decir que existe una suerte de pulsión diegética. Bueno, todos hemos escuchado, ¿no? Hemos escuchado hablar de la pulsión tanática, de la pulsión erótica, ¿no? Pensando en el psicoanálisis, pero Mauricio Vélez Upegui plantea, siguiendo un poco esa línea de la pulsión, esa idea de la pulsión diegética, que consiste en el hecho de que los seres humanos tenemos la pulsión, la necesidad de contar. Nos piden una explicación y contamos una historia. Nos piden una excusa y contamos una historia. Siempre estamos contando historias, siempre estamos hablando, siempre estamos creando mundos imaginarios. Digámoslo ahora de una forma un poco más literaria. Se trata en cierto sentido de un estado de ensoñación, y en el sueño a veces no somos por completo soberanos de lo que pretendemos. Citaré un poema de Manuel Mejía Vallejo que quizá exprese de mejor manera lo que quiero decir a propósito del sueño, la memoria, el afecto y la escritura. Dice Vallejo: llegaste de mi sueño lentamente
y a él volviste como en otro sueño. Alguien ahora te estará soñando para aislarte también de mi recuerdo. Nunca sabrá, cuando te encuentre, que si vuelvo a soñar, desapareces. Hermoso, fantástico, ¿no? Lo que dice Vallejo. Es muy lindo. A Vallejo lo conocemos, claro, principalmente por sus novelas, pero tiene una obra poética fantástica y cuentística, ni qué decir, una obra cuentística también maravillosa. Escribo por el afecto que el recuerdo, la memoria despiertan en mí, o bien escribo porque el recuerdo me afecta. Para decirlo en términos filosóficos, siempre nos afecta lo que recordamos, o sea, siempre nos está persiguiendo el pasado, siempre nos está afectando el pasado, y el pasado siempre está determinando nuestro presente. En virtud de este conflicto puedo decir, parafraseando al propio autor, a Mejía Vallejo, que, esto es una paráfrasis en relación con el tema de la escritura, que la escritura llegó de mi memoria lentamente y a ella volvió en forma de sueño. Alguien ahora estará leyendo lo que yo escribí y mi escritura empieza a alejarse de mi recuerdo. Ese que lee lo que yo escribí no sabrá, cuando te lea, que si no te vuelvo a recordar, desapareces. La escritura literaria, por tanto, no es solo un oficio de la razón pura, ni un mero juego lúdico de la inspiración, es un acto de desprendimiento hermenéutico, de despeñamiento, de ruptura, de caída, un gesto en el que la memoria recupera el afecto de aquello que se recuerda. Me permitiré evocar un concepto de uno de los grandes hermeneutas del siglo XX, que es Paul Ricoeur. Él dice, a propósito del distanciamiento hermenéutico, lo siguiente, lo sintetizo muy rápidamente en dos ideas. La explicación de los límites metodológicos de las distintas disciplinas y la superación del distanciamiento alienante, ¿sí?, que hace posible la objetivación. Eso es fundamentalmente lo que él está diciendo acá, ¿no? Dice textualmente: el texto es para mí mucho más que un caso particular de comunicación, y por eso revela un rasgo fundamental de la historicidad misma de la experiencia humana, que es una comunicación en y por la distancia, y por eso existe la hermenéutica, ¿no? Justamente para saldar esa distancia hermenéutica. Por ejemplo, así rápidamente lo refiero para dejar un poco más clara esta idea. Si recordamos algunas escenas de la Odisea, ¿no?, de la Odisea de Homero, vamos a encontrar allí algunos elementos que permiten argumentar por qué es importante volver siempre sobre estos textos clásicos, y por eso existe una hermenéutica que se denomina así, hermenéutica clásica. Ustedes recuerdan que en la Odisea, bueno, Ulises llega a diferentes lugares y en general son muy amables con él, ¿no? Y le dan viandas, digamos, lo aprovisionan de diferentes elementos para que él pueda seguir su viaje o pueda regresar a su Ítaca añorada. Pero eso no es fortuito, eso no es gratuito. Hay un elemento que opera allí también en esas relaciones que se dan entre Odiseo y sus anfitriones, y es un pacto, y ese pacto se da a través de una cosa que los griegos denominaban el símbolo, que consistía básicamente en esto: tenían una ánfora, la quebraban, recogían un pedazo de una de las piezas de la ánfora quebrada, y luego ese pedazo lo partían en dos. Le daban una a Odiseo, y el rey de esa isla o de ese país se quedaba con el otro pedazo. En caso tal de que ese rey sufriera la guerra en algún momento, entonces enviaría a un emisario con ese fragmento de esa ánfora para que Ulises lo reconociera y pudiera venir a brindarle apoyo. Ahí hay un juego simbólico muy bonito. Hoy, digamos, contemporáneamente es lo que hacen algunos enamorados con los corazoncitos, ¿no?, partidos en dos. El uno se queda con uno y el otro se queda con el otro. En los griegos tenía que ver con un tema de guerra. En esto radica parte de la idea de lo que he querido referir acerca de la memoria creativa y literaria. Con esto se privilegiará la actualización del texto en el acto de lectura y la actualización de la memoria y el recuerdo en el acto de la escritura. Por otro lado, en una hermenéutica del afecto, o sea, hay una hermenéutica del texto, hay una hermenéutica del afecto. La aproximación al texto se hace desde las sensaciones y, parafraseando a Manuel Mejía Vallejo,
desde la memoria, el recuerdo y el sueño. Entonces, en virtud de este desprendimiento, no solo podemos escribir gracias a la memoria, sino que además podemos leer en virtud del recuerdo. Bien, vamos al segundo punto. Son 3 puntos, ya casi terminamos. Tiempo, creación y palabra. El sentimiento es un estar presente con independencia de su pasado o su futuro, independiente de cómo haya sido producido. Por eso es instantáneo, es simple y sin partes. Sara Barrena, que es una autora española, plantea en relación con este concepto del sentimiento y su relación con el arte, que el arte posee, dice ella, precisamente la capacidad de captar o fijar esas cualidades de sentimiento y exhibirlas para su contemplación. Esa es la capacidad que tiene el artista y que tiene por otra parte el escritor. Entonces el escritor y el artista se ocupan de esas cualidades de sentimiento que percibe sin explicación consciente o racional y que sin embargo no lo hace de una forma inmediata. Hay una pulsión en el gesto de escribir o pintar, pero el escritor y el pintor le dan forma a través del accionar de la escritura y del lenguaje, o bien del movimiento y la expresión plástica, o lo que utilice para su desarrollo artístico. Entonces, el escritor tiene el privilegio que otorga el lenguaje, la capacidad de crear un mundo a través de los signos que no solo señalan las cosas y las cubren de un aire de realidad, sino también la capacidad de instaurar la sospecha de un mundo que podría no existir en ausencia del lenguaje. La capacidad de perforar, en consecuencia, esa realidad, de quebrarla, de romperla. Eso es lo que, digamos, haría el literato o el escritor, pues como se usa el término hoy día. Dicho de otra manera, la emoción primaria no es, como se cree a veces en la cotidianidad, agente constante de la inspiración. Aquí entraría un concepto que utilizan algunos escritores, como Comellas, por ejemplo. Él habla de un concepto que es el concepto de memoria literaria. ¿Sí? Es decir, que cuando hablamos de escritura literaria, el texto literario, digamos, se reconstruye en esa idea de memoria literaria. Esta es una categoría que nos puede guiar un poco en la reflexión. La memoria literaria es aquella que hace posible que lo que es solo sentimiento sea algo más, la que hace posible que el afecto y el percepto se eleven a la categoría de símbolo y de metáfora. Por eso Diderot planteaba un poco esta pregunta, ¿no? Esta idea: ¿acaso componéis un poema sobre la muerte del amigo o la amada en el mismo momento en que acabáis de perderlos? Él dice, no. Cuando ha pasado la intensidad del dolor, cuando se amortigua la sensibilidad extrema, cuando ha quedado lejos la catástrofe y el alma se serena y se recuerda la felicidad perdida y se aprecia la pérdida que hemos sufrido y la memoria se une con la imaginación y se habla bien. Ahí se habla bien, ¿sí? Cuando tomamos un poco de distancia en esa idea que aparece allí, ¿no? Entonces, ¿puede un escritor llevar a cabo un oficio en el furor de la emoción? ¿Puede un escritor escribir sin memoria? La emoción es un afecto de sentido y en un punto es el resultado de procesos inferenciales que involucran mente y cuerpo. Es la variación, dice una autora de apellido Montes, en un texto sobre semiótica de la emoción, dice que es la variación efímera del ánimo que genera conmoción somática. La escritura literaria, por otro lado, es un ejercicio del pensamiento, un trabajo sobre la emoción en virtud de la memoria que la abriga. Veamos 2 casos puntuales para concretar esta idea. Ustedes recordarán seguramente este poema de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Que habla justamente sobre la escritura poética, sobre la inspiración. ¿No? Voy a leer solamente un par de versos, ¿no? Sacudimiento extraño que agita las ideas, como el huracán que empuja las olas en tropel. Más adelante dice: memorias y deseo de cosas que no existen,
accesos de alegría, impulsos de llorar. Y en los últimos versos dice: locura que el espíritu exalta y enardece, embriaguez divina del genio creador, tal es la inspiración. Acá uno podría creer que Becker cree que básicamente, digamos, la escritura literaria está fundamentada en la inspiración, pero cuando observamos otros textos ya más ensayísticos de Becker, vamos a encontrar que no es así, que Becker también creía un poco en esta idea de una suerte de racionalidad en la escritura, por más que tuviera ese poema que acabamos de leer. En esta cita se puede observar, solamente voy a leer un fragmento para dejar como un poco la idea clara allí frente a lo que él plantea. Si hemos de dar crédito a los poetas, es una verdad tan innegable que se puede elevar a la categoría de axioma el que nunca se vierte la idea con tanta vida y precisión como en el momento en el que ésta se levanta semejante a un gas desprendido y enardece la fantasía y hace vibrar todas las fibras sensibles. Y él, ahí un poco más adelante, va a señalar justamente la necesidad de una suerte de racionalización justamente de la emoción. Todo el mundo siente, solo a algunos seres les es dado el guardar como un tesoro la memoria viva de lo que han sentido. Entonces la capacidad del poeta o del escritor está en eso, en poder guardar la emoción como un tesoro, guardarla muy bien para poderla recuperar en la memoria literaria de la que hablábamos atrás. Yo creo, dice Becker, yo creo que estos son los poetas. Es más, creo que únicamente por esto lo son. O sea, el poeta no es tanto poeta porque es capaz de escribir lo que siente emocionalmente en el momento en el que siente esa emoción, sino por la capacidad de conservar la emoción y posteriormente volver sobre esa emoción y convertirla en material literario. Pero el mismo Becker, en otro poema, va a decir esto, en relación con esa idea entre la razón y la emoción. Con ambas siempre lucha, de ambas vencedor, tan solo el genio puede a un yugo atar las dos. ¿Sí? Que es lo que dice Becker en otro de sus poemas y que permite un poco entender justamente esa idea. Y vamos para la última parte, que he titulado El origen de las cosas. Por medio de las palabras, los seres humanos intentamos acortar la distancia con aquello que queremos explicar. Con ellas hacemos una travesía para llegar más rápidamente a la comprensión del mundo. A través de la literatura, el escritor busca descolocarse, penetrar en el mundo para encontrar su imagen en el baúl de sus recuerdos, ahora ya desituados. Dice Octavio Paz, también en La llama doble: el lenguaje del poema es el lenguaje de todos los días y al mismo tiempo ese lenguaje dice cosas distintas a las que todos decimos. Esto es absolutamente bellísimo porque si observamos las palabras que usan los poetas, nos damos cuenta que son las mismas palabras que usamos nosotros todos los días en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que hace entonces el poeta con esas palabras? Ese es el nicho de lo poético que desata la memoria afectiva para darle lugar a la memoria literaria. Al escribir, de alguna manera se vuelve al origen de las cosas, al origen de Caperucita, el texto que leíamos al inicio, al origen del mundo, al lugar primigenio en el que todo parece empezar a existir cuando se nombra. Ese es como el acto mágico de la escritura literaria, que cuando escribimos parece que estamos inventando el mundo, pero el mundo ya está creado, ya está inventado. En el acto poético, en la poesía o en la narración, las cosas vuelven a su origen indomesticado, pero al tiempo el lenguaje mismo vuelve a su origen y el escribiente abre una nueva forma de comprender y comprenderse a partir del pasado. Esto es el recuerdo. Bien, este es uno de los textos que mencionaron hace un rato. Lo traía acá porque un poco este texto recoge algunas de las ideas que he expresado hasta acá
en relación con la escritura literaria porque, digamos, abriga varios conceptos importantes en mi vida como escritor, ¿no? El problema o la pregunta por los signos, el problema o la pregunta por la literatura como material plástico, pero también la pregunta por la literatura desde una mirada académica. Entonces allí se recoge un poco esa idea en este libro de Signos de Cristal. Bien, voy a pasar al cierre de la presentación que he traído para hoy, lo titulado La escritura y la memoria. La escritura literaria es una experiencia que llega a las formas simples de la vida en el intrincado tejido del lenguaje. Pero, ¿qué acontece en la escritura literaria? Acontece la escritura en tres planos. El sujeto que crea, intérprete de un mundo en el que se diluye su memoria. El sujeto de la escritura literaria, configurado por gracia de la narración misma de los personajes y las acciones, y el lenguaje, como dispositivo y motor en el que la memoria se erosiona, se desgasta y se reinventa. El texto literario no es memoria pura, pero tampoco es un revulsivo de inspiración y creatividad. El escritor trae un mundo del pasado que ya no es su mundo, un mundo del que se desprende en el gesto de la escritura. Semióticamente, podríamos decir que la experiencia, el objeto o la emoción deja de ser memoria y se convierte en algo que está ahí como hecho fáctico cuando se fija por la escritura. O bien, para decirlo en clave hermenéutica, cuando el texto literario se torna discurso y la experiencia es fijada por la escritura. Ese es, digamos, el reto del escritor, lograr fijar esa emoción a través de la escritura. ¿Qué nos queda entonces si la ficción arrastra con su poder evocador aquello que creemos real? La memoria del olvido o aquello que dijo el viento. Un camino surcado con palabras, con imágenes que evocan un tiempo que ya no es. Nos quedan las ganas de seguir caminando hacia el pasado para encontrarnos con ese paisaje nebuloso donde todo empieza a borrarse. Ese paisaje que confundimos con nuestra vida, como si nuestra vida estuviera en la ficción. ¿Por qué escribimos? Escribimos para no morir. Porque, como decía Manuel Mejía Vallejo, uno se muere cuando lo olvidan, o se mueren cuando el aliento de los otros deja escapar la imagen del recuerdo. Dice el maestro, tal vez escribo por un lejano instinto de conservación, por vanidoso temor de esfumarse completamente, de que seres y cosas que atestiguaron mi camino de hombre lleguen a morir en mi propia muerte. La obra sería un rastro que dejo, retazos de historias que viví y que me obligaron a soportar, un deseo ingenuo de cambiarla. Entonces, quizás se trata de esto. Escribimos para resistir la muerte. Escribimos para amar mejor. Escribimos para recordar y recordamos para vivir en otro mundo. Escribimos para resistir la soledad o la tristeza que nos asiste cuando el olvido empieza a trepar por nuestro cuerpo y ya no tenemos un lugar en el cual escondernos de nosotros mismos. Hasta ahí. Gracias. Podemos, si quieren, conversar un poco, si tienen algún comentario, alguna pregunta. Sí. Sí, yo tengo una pregunta. En la presentación que nos compartes es recurrente la referencia a Paul Ricoeur, y obviamente las temáticas, ve uno ahí una lectura muy preciosa de tiempo y narración, y esa postura fenomenológico-hermenéutica que parece un aporte muy valioso cuando nos haces cuál pudiese ser una evaluación de lo que es la escritura desde ahí. No obstante, me quedo con el título, ¿cierto? Es decir, entonces, bueno, ¿qué pudiésemos decir
a partir de la experiencia, de la vivencia, de la necesidad, cuando escribimos, y qué diferencia eso que escribimos con un propósito específico a cuando lo hacemos desde una necesidad, pues cada uno de estos elementos que nos compartías. Escribo porque quiero, escribo para no morir, escribo porque como tu sobrino, porque sí, ¿cierto? ¿Cómo pudiéramos entonces, no sé, panóptico ahí tal vez, y empezar a ver cómo funciona esto, pero finalmente también desde tu experiencia cómo lo has vivido y qué nos esperas dar como línea ahí? No sé si me voy a entender, sino que es un poco diferenciar lo que sería la mirada fenomenológico-hermenéutica, que tiene que ver con el fenómeno como tal, la comprensión de esto, pero también desde la vida, desde el interés, desde lo que yo hago, con un propósito de poder dejar esa evidencia para otros, o tal vez simplemente porque lo quiero hacer. Ok, bueno, no sé si entendí la pregunta, no sé si la entendí, pero bueno, frente a esa idea de ese, digamos, de esa paisaje de escrituras que podemos encontrar en la vida cotidiana, ahí lo que puedo observar, lo que puedo analizar son como varias cosas. Lo primero, eso que planteas, ¿no? Desde un punto de vista hermenéutico, esa idea de pensar justamente la lectura y la escritura desde ahí. O sea, qué es lo que el escritor hace, qué es lo que el lector hace, qué es lo que el lector hace con lo que el escritor dejó. Ahí, por ejemplo, hay una idea que recuerdo que me parece muy buena de Borriquet, que él reiteradamente la traía alrededor de los textos, ¿no? Que él decía: me gusta leer un texto como si el autor ya hubiese muerto. Creo que hay una idea sobre el texto que se acerca a unos planteamientos que son muy formales, de la tradición muy formalista del siglo XX, que él va a recoger en su obra, ¿sí? En Tiempo y Narración y en otros textos, y que permiten un poco dilucidar esa reflexión sobre la lectura y la escritura. Eso de un lado. De otro, o en segundo lugar, mejor, algunas reflexiones que plantean otros autores. Por ejemplo, uno de los que mencioné en la presentación, Gabriel Said, tiene una relación muy particular con la escritura. Además, él era ingeniero, por ejemplo, él era ingeniero y empieza una relación con la lectura y con la escritura muy particular, y justamente empieza a darle ese vuelco sobre lo cotidiano, o sea, cómo escribimos y cómo relacionamos lo que escribimos con esa vida cotidiana y cómo tomamos de la vida cotidiana la escritura. Esa sería una segunda forma de verlo que me parece muy interesante. Una tercera, si pensamos en una mirada, digamos, muy aséptica de la literatura, siguiendo los parámetros, por ejemplo, los formalistas rusos de principios del siglo XX, diríamos el lenguaje poético se diferencia de la lengua cotidiana fundamentalmente por esa capacidad de construir el universo ficcional y poéticamente desde el lenguaje mismo. O sea, es una mirada muy formalista, digamos, del lenguaje, y eso es lo que dejaría, digamos, el escritor. Si lo miramos, desde otras experiencias, por ejemplo, hay un libro que lleva por título Gramática de la Fantasía, de Gianni Rodari, que era profesor y escritor, escribía cuentos, escribía narraciones, y en este libro, y además que era profesor, escribía en este libro unas suerte de estrategias y metodologías de escritura muy interesantes. Entonces plantea algunos juegos para trabajar con los niños o con los jóvenes, por ejemplo la hipótesis fantástica, ¿sí? para poder desatar la escritura en un niño o en un joven. Entonces ahí tenemos una mirada, digamos, distinta, más educativa de la escritura. Ahora, si lo pensamos en quinto lugar, como un ciudadano que escribe en algunos eventos o situaciones particulares, yo creería que ahí siempre va a ocurrir algo que ocurre con cualquiera que escribe, y es que se puede conectar con la escritura si lo hace desde lo emocional y desde la memoria, que es un poco lo que sustentaba en la presentación.
En la experiencia docente que tengo lo he podido observar en los estudiantes. En mi experiencia como escritor lo he podido observar. Cuando uno logra conectar con esa página en blanco, para empezar a quitarle el miedo, el terror a esa pantalla o página en blanco, se tiene mayor éxito si se lo hace desde lo experiencial, desde lo emocional, desde la memoria. ¿Sí? Si uno puede lograr conectar esas cosas, y muchos de los ensayos que uno lee recurrentemente, igual la lectura pues es también subjetiva en la apreciación que uno tenga de ella, pero muchos de los ensayos que uno lee recurrentemente o frecuentemente, tal vez uno tiene algunos ensayos preferidos en la medida en que uno nota que hay una conexión allí en esos ámbitos o en esos vértices de la vida humana. Hay muchas experiencias de escritores, por ejemplo el que mencionábamos también acá, de Octavio Paz. Cuando uno lee la obra de Octavio Paz, en ella palpita erotismo, desde los poemas, desde la poética, desde su escritura literaria hasta los ensayos. Entonces hace un ensayo sobre erotismo en Occidente, que es ese que les mencionaba de La llama doble, y que tiene pues unas referencias sumamente bellísimas, pero ahí está Octavio Paz hablando de su experiencia, de sus viajes a Oriente, pero también de sus intereses particulares, de lo que él gustaba, digamos, en su escritura. Lo mismo pasa con Borges, lo mismo con Cortázar. O sea, digamos que ahí entraré un poco en el tema de la estilística, por un lado, pero por otro, en la idea de pensar cómo la experiencia de la escritura de alguna manera está tocando siempre al sujeto. O sea, uno escribe con lo que es. O, para decirlo en palabras de María Teresa Hincapié, la performer colombiana, una de las más premiadas en este país. Ella utilizaba una expresión muy bonita, ¿no? y tenía que ver con esto. Uno habla, uno escribe lo que es. Entonces creería un poco en eso, creería que uno escribe desde lo que es, desde ese pasado que uno arrastra, esas experiencias, emociones y memorias que uno trae. Bueno, no sé si por ahí era la pregunta, pero bueno, un poco... Gracias. Vale, gracias. Muy buena la pregunta. Bueno, primero que todo, puedes expresarte pues una admiración muy grande pues que yo te tengo a vos, y quería preguntarte algo que yo he visto muy característico pues, de los libros que tú tienes, sobre todo pues publicados aquí en la universidad, y es el uso de estas imágenes tan bonitas pues que me parecen a mí, que pues, también tengo un acercamiento muy grande a la fotografía, y que inspiran esas imágenes sobre todo en los textos. Por ejemplo, en Paisajes de papel se ven mucho las imágenes sobre todo de esas cosas tan características que nos refieren, por ejemplo, el personaje de Leonardo, su vida y sus cosas, pero por ejemplo en díptico que se ve tanto estas imágenes tan características pues, de paisajes, retratos. ¿Qué inspiran ellas dentro de tu construcción literaria y el libro? Ok, vale, muchas gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Estaba esperando esa pregunta. Hay algo que me gusta siempre de los libros. A lo mejor es que me contagia mucho mi sobrinito. Me gustan los libros con imágenes. Me gustan mucho los libros con imágenes. Yo amo los libros con imágenes. Y no siempre se pueden tener libros con imágenes cuando uno quiere publicar. O sea, a veces o la editorial dice que no, o no se puede por diferentes circunstancias. Alguna vez presenté unas magníficas imágenes para un libro en una editorial y no se pudieron publicar por temas económicos, porque en ese momento el papel estaba muy costoso. Entonces, bueno, son circunstancias, ¿no? Pero siempre que sea posible, me gusta que las imágenes, que los libros estén acompañados de imágenes y que las imágenes estén intencionadas en el libro. No me gustan las imágenes como decoración. Si ustedes observan la presentación que hice, y siempre procuro hacer eso siempre en cualquier presentación, siempre que hago una presentación, una charla, una conferencia y traigo imágenes, las imágenes no las traigo como decoración, sino que tienen que ver con el sentido de lo que estoy trabajando, conversando, exponiendo. Entonces, las imágenes para mí no son solo decoración. Ahora, el sentido, la pregunta que tú haces, el sentido de las imágenes en los libros depende del libro, depende de la intención del libro, y algunas de esas intenciones son de orden poético o narrativo, o
de orden editorial. Por ejemplo, en este libro de Paisajes de Papel, como tú mencionas, hay unas imágenes. Bueno, este libro tiene pues una historia más muy particular. Es un libro que hace un homenaje a Leonardo da Vinci. Tiene dos partes. La primera parte es un relato doble. En el primer relato es un relato sobre Leonardo. En la segunda parte es un relato sobre Miguel Ángel, pero cambian los puntos de vista. Y hay un punto en común, una escena que ocurrió en la vida real, en que Leonardo y Miguel Ángel se encuentran en una taberna y tienen una discusión. Entonces, este libro tiene esta primera parte, y la segunda parte tiene unos pequeños relatos ekfrásticos, es decir, tiene unas pequeñas narrativas que hacen alusión a momentos, situaciones u obras de Leonardo, y están acompañadas con unas imágenes, con unas ilustraciones. Esas ilustraciones son mías y buscan justamente en ese caso compaginarse con el texto. Entonces ahí la relación es 1-1. Es lo que Mitchell llama la imagen-texto, o sea, que imagen y texto se están complementando, es una relación complementaria, porque puede existir una relación de simplemente ilustración. En este caso no es ilustración, sino complementariedad. El texto depende del texto, se hizo la imagen para el texto para la imagen. Ese es el caso de las ilustraciones de este libro. En el otro libro que mencionaste, bueno, no sé si lo mencionaste, pero díptico, sí. En díptico está díptico y postdíptico. Las imágenes, las portadas están cercanas, son dos imágenes diferentes. En este caso, estas imágenes son de una amiga artista. Tengo también amigos artistas, entonces ella me aportó las imágenes para esta colección de poemas y para la otra. Y en este caso no es tanto que las imágenes estén complementando el texto 1-1, no, porque solo hay un par de imágenes, está la portada y unas imágenes interiores, sino que se eligieron unas imágenes. Yo le pedí a ella unas imágenes con ciertas características, ella me envía un paquete de imágenes y luego hacemos una selección que sea apropiada como a lo que es el sentido del poemario. Entonces, digamos que son dos casos diferentes, pero siempre hay como una intención en relación con lo que se quiere comunicar a través de la imagen, porque la imagen es poderosa, la palabra es poderosa, la imagen es poderosa. Hay imágenes que dicen más que 1000 palabras, pero también hay palabras que dicen más que 1000 imágenes. Entonces quedamos en tablas. O sea, es tan importante la imagen como la palabra. Por eso no me gusta como entrar en esa discusión, porque entiendo que son lenguajes distintos. O sea, como cuando vamos al cine, vemos una versión de una obra literaria y es eso, es una interpretación en un lenguaje, en un código distinto. Y ahí es donde hay que entrar, digamos, un poco en esa reflexión. Pero frente a las imágenes, es eso, es una imagen que busque o que tenga alguna contundencia en un sentido que se quiera construir. Vale, y podría seguir hablando de las imágenes, pero voy a dejar ahí. Gracias. Entonces, ahorita que la imagen priva sobre la palabra, porque es la imagen la que domina la conceptualización, entonces, ¿qué va a pasar con el escritor? Ok, vale, muy buena pregunta. Pero yo en algún momento, digamos, estuve como en una época de apocalipsis, pero ya pasé de esa época, ya no me preocupo. La fase pesimista. Sí, la fase pesimista. Con el arte dijeron lo mismo. En el siglo XIX dijeron que iba a morir el arte, luego a finales del siglo XIX dijeron lo mismo, va a morir la pintura. Cuando aparece la fotografía, a principios del siglo XX, con el arte de vanguardia dijeron que muere la pintura, y bueno, y todavía hay muchísimos pintores muy buenos y algunos muy bien pagos. Y con la escritura lo mismo, o sea, cuando empezaron a salir el tema de los libros digitales, entonces yo recuerdo el pánico de algunos. Yo también tenía como susto, porque por nostalgia, o sea, me gusta tener el libro así, y si me lo mandan digital yo lo imprimo para tenerlo así, pero es un asunto de nostalgia. Ahora, ¿qué va a pasar con el escritor que tiene que seguir escribiendo? Ahí lo que pasa es que ahí el escritor se tendría que reinventar en otras maneras también de escribir, pero eso ya está pasando.
O sea, eso ya está pasando. Por ejemplo, se me escapa el nombre del escritor, hay un escritor argentino que creó un algoritmo, creó una novela, ¿sí? Creó el inicio, creó el final, y creó un algoritmo para que genere todo el resto. Entonces, vos entras a la página de él y él te dice, tú le dices que te dé permiso para generar, porque es una obra literaria generativa, para generar una nueva obra literaria a partir de eso, que es una obra de él, pero generada por un usuario. Entonces, vos descargas un PDF y ese PDF te va a arrojar una novela que el algoritmo creó diferente a la que él había creado. Y luego llega otro usuario y otro usuario, entonces son 1000, 1 millón de usuarios, un millón de novelas distintas. Entonces se crea una variación. Eso es muy interesante desde el punto de vista tecnológico, pero eso también ya se había hecho antes, porque con todo este tema de las narrativas digitales, un escritor empieza, en términos literarios, es la diégesis, lo que hablaba yo ahora de la producción diegética. Entonces la diégesis es, se empieza el relato, se abre el relato, ¿sí? Como cuando uno está jugando por ahí con los amigos a construir relatos, se abre el relato. En internet se lanza el inicio del relato, alguien lo sigue y abre una rama del relato, pero alguien se puede ir por otra rama y por otra rama. Entonces es una novela que no va a tener fin, es infinita. Pero eso tampoco es novedoso, eso ya también lo había hecho otro escritor y lo hizo de una forma fantástica, pues por lo menos en una época no tan digital. Federico Andazzi, el escritor argentino, el del Anatomista, tenía una columna en el periódico famoso de Buenos Aires. ¿De acuerdo? No, La receta, pues. sí, el que es muy famoso de allá de Buenos Aires, me escapa el nombre. Bueno, en ese periódico él empieza una novela y le pide a los lectores que empiecen a enviar, ¿sí? para continuar esa novela. Eso tampoco es muy original, eso ya lo había hecho Cortázar. Eso ya lo había hecho Julio Cortázar con Rayuela de otra manera, es crear esa ruta de navegación de una novela que no tiene una linealidad, sino que se va viendo y se va ramificando. Entonces, yo, bueno, no sé si ahí soy ya que pasé del pesimismo al optimismo, pero yo creo que quedará eso, seguir escribiendo. Pero entonces me devuelvo a tu misma disertación, ¿cierto? Entonces, ¿dónde queda ese recuerdo mío, ese qué va a quedar? O sea, ya tuve el hijo, ya sembré el árbol y entonces el libro, ¿qué? ¿Cierto? Desde ese concepto. Claro. Y es muy respetable, claro, y hago parte de eso, y de hecho a mis estudiantes siempre les digo, ¿cierto? Que si la herramienta está ahí, úsela. Pero entonces, ¿dónde queda, más allá del algoritmo, ¿cierto? ¿Dónde queda la naturaleza de ese deseo por trascender de aquel que deja un texto escrito? Muchas veces sin ni siquiera la ilusión de que alguien lo lea, sino para que sus palabras queden ahí. Pues, y no es para que lo resumamos ahora, sino que siento que ahora de verdad sí hay una amenaza real por esa intrusión de la tecnología en algo que es tan íntimo del humano, ¿cierto? Y es poder escribir lo que siente, ¿cierto? Porque si no, entonces quedamos en un proceso matemático. En estos días escuchábamos los autores, pues, los escritores infelices, grandes infelices. Y una de las historias de grandes infelices es de un escritor francés que hace una novela donde ninguna palabra tiene la E, Sí. ¿cierto? ¿Cómo es que se llama? No recuerdo. Y entonces narra la historia de qué pasó entonces con ese man, ¿no? Ese man se enloqueció y nunca llegó nada más allá de generar juegos para escribir, pero en realidad nunca escribió su libro, sino que era una respuesta a algo que era un reto personal, que de alguna manera también es dejarme ser ahí, pero entonces ahora no, ahorita es tan simple como preguntarle a Copilot qué debería escribir yo para que mi novia me quiera, entonces, ¿qué sé yo? Entonces yo siento que ahí se pierde y ese miedo a qué va a pasar entonces, ¿cierto? Pero no, acá no. Muchas Claro. gracias. No, aquí no, y pues, quiero como comentar un poquito ahí la idea porque está muy buena y es cierto, o sea, es que todo lo que está sucediendo ahorita mismo y es la amenaza real, nos tiene un poco inquietos, claro, o sea, en diferentes ámbitos, pero creería que hay dos cosas allí con las que se puede trabajar, dos cosas que yo creo que no nos pueden quitar, o sea, nos pueden quitar todo, pero esas dos yo creo que no.
Una, la necesidad del ser humano de fabular. O sea, nosotros siempre tenemos esa necesidad de fabular, de contar historias. Y creo que esa necesidad de fabular está ahí. Y dos, la pulsión, el deseo de escribir, el deseo de... o sea, recuerdo por ejemplo el caso de un poeta joven de acá de la ciudad que cuando yo lo conocí cuando estaba empezando y él tenía esa pulsión, él era una pulsión poética andante, o sea, todo era para eso, todo lo hacía y vivía para eso. Yo creo que a pesar de la tecnología, de todo lo que está sucediendo hoy mismo, a pesar de todo eso, yo creo que eso que nos hace humanos y que nos impulse, nos lleva a esto, por ejemplo en tu caso, a reflexionar literatura con tus estudiantes, todo eso nos permitirá seguir escribiendo para conservar emociones, que es finalmente como lo que hacemos a través de la escritura, ¿no? Emociones y razones. Entonces creo que ahí estaría nuestra lucha. La emoción como resistencia. Sí, la emoción como resistencia, está muy bueno eso. Sí. Muchas gracias. Sí. A ustedes. Muchas gracias. Vea, y no me iba a quedar. Yo me dije.